en nuestra vida todos hemos tenido a nuestros maestros que han sido de gran ayuda para nuestro crecimiento y formación espiritual. En nuestra niñez, adolescencia y juventud, nuestros pastores, nuestros padres y líderes de la iglesia se han convertido en grandes referentes para nuestras vidas, que con amor y excelencia nos han instruido sobre los principios bíblicos y en una sana doctrina, la cual nos mantiene firmes hasta el día de hoy. De la misma manera, en la Biblia evidenciamos a un gran maestro que por excelencia enseña con tanto celo, amor y pasión sobre la palabra de Dios, y confronta a quienes se les oponían, especialmente a los saduceos. En las Sagradas Escrituras encontramos un relato en el libro de San Mateo, donde vemos a Jesús respondiendo con tanta sabiduría y autoridad a los saduceos, que con sus preguntas malintencionadas quisieron tenerles una trampa. Mas nuestro sabio Jesús brinda sus respuestas basando en la palabra de Dios, ocasionando una gran admiración a las personas que estaban en su entorno. El estudio que he realizado es en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33, que conocemos la historia. Continuando, pues debemos conocer como expositores de la palabra de Dios, mirar a Jesús como nuestro maestro sabio, que con poder y autoridad contrarresta y confronta todas las malas intenciones del enemigo. Este sermón lo he titulado Maestro por Excelencia. Hoy presento 3 métodos que Jesús usa y es de muy útil para aclarar la discusión y exponer el tema a los oponentes, que hoy son necesarios para nosotros como expositores de la palabra, explicar y transmitir de una manera clara la sana doctrina al pueblo de Dios. Uno de los métodos principales es el número 1, acusación a los saduceos del gran error a una de las grandes verdades de nuestra fe. Entonces el versículo 23 empieza donde dice: ese mismo día unos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos no creían que los muertos puedan volver a vivir. Viendo todo el contexto del capítulo 22 del libro de San Mateo, evidenciamos cómo los fariseos, saduceos y los maestros de la ley, aliados contra Jesús, buscaban la manera posible de hacer caer en una trampa, estableciendo preguntas malintencionadas. En esta escena vemos la secta de los saduceos, especialmente, que apoyaban a la tradición escrita de la Torá o del Pentateuco que conocemos. Y en esos libros no se encontraba la doctrina de la resurrección. Los saduceos eran muy críticos, ¿sí? Como grupos religiosos más populares de aquella época. Tenían una gran influencia entre los élites políticos, religiosos y económicos de Judá. Debido a esto, es probable que vieran a Jesús como una amenaza a su oposición y autoridad, y se sintieron incómodos a sus enseñanzas y milagros, por lo cual trataban de desacreditarlo y perseguirlo por sus enseñanzas. Entonces, también los saduceos rechazan a una visión escatológica de los designios de Dios, en la cual figura la resurrección como parte de un conjunto de acontecimientos que comprende el establecimiento de los planes divinos para la creación en la plenitud del justo imperio de Dios. El punto número 2 también es transformar la falsa pregunta sin ningún fundamento y poner en su verdadera luz la doctrina futura de los creyentes. Versículo 24, donde dice: Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa y el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda y tener hijos con ella, de acuerdo con la ley de esos hijos le pertenece al hermano muerto y llevan su nombre. Entonces ahí ponen un ejemplo los saduceos, en lo cual aquí vemos una pregunta inventada que no era real,
con el propósito de hacer caerle a Jesús en su trampa, ya que ellos ni siquiera creían en la resurrección. La literatura rabínica está llena de ejemplos como esto, ejemplos burlones formuladas por los paganos y los apóstatas de aquellos que se consideraban herejes, como los saduceos. Aunque los saduceos se dirigen a Jesús diciéndole maestro, no con la intención de recibir de él una instrucción, sino con el fin de oponer al pensamiento de Jesús. Los opositores parten de una discusión de la ley de levirato que vemos en el libro de Deuteronomios capítulo 25:5. Hacen una referencia al matrimonio por levirato, una práctica patriarcal, religiosa, una costumbre practicada en muchas culturas antiguas, donde proporcionan protección económica y social a las viudas. Dentro de este punto número 2, vemos dos respuestas muy fundamentales también. Número uno es crítica, donde en el versículo 29, donde dice, Jesús le contestó, ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Ahora, la crítica empieza con una desautorización directa, cuando dice están equivocados. Cristo reprocha con sabiduría y mansedumbre por su ignorancia, porque no conocían las Sagradas Escrituras, ni mucho menos el poder de Dios. La vinculación entre la resurrección y el matrimonio, hay un desconocimiento total de las Escrituras en los fariseos. La ignorancia es causa del error. Quienes están a oscuras equivocan el camino. Es cierto que al presente desconocemos muchos detalles acerca de la forma de la resurrección, porque no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero, gracias a Dios, sabemos que la resurrección futura es un hecho, es real. La acusación de que no conocen el poder de Dios da a entender que no pueden concebir un Dios vencedor de la muerte a vida. La ignorancia, la falta de fe o poca fe que tienen los saduceos sobre el poder de Dios, la cual conlleva a muchos errores. Otra de las respuestas muy importantes aquí también es la desaprobación del concepto saduceo, del matrimonio y la vida posterior de la muerte. Entonces, la enseñanza de Jesús indica que el futuro brindado por Dios prevé una de las estructuras diferentes, sino aquellos, donde dice, sino aquellos y ellos serán como los ángeles en el cielo. Entonces, ser justificado en la resurrección significa pasar de una existencia inmortal a una vida después de la muerte. El dominio de Dios sobre todas las cosas cambia las normas del presente sistema socioeconómico, político y religioso hacia un futuro diferente de igualdad. Entonces, el punto 3 que vamos a ver también es el argumento de Jesús basado en las Escrituras de su rechazo de la resurrección. El versículo 31 dice, y en cuanto así los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer la Biblia, lo que Dios les dijo a Moisés. Wow. Entonces aquí la pregunta sobre si sus adversarios han leído las Escrituras suele formularla Jesús en situación de conflicto, en que Él es presentado como el revelador e intérprete definitivo de la voluntad de Dios, y a la élite religiosa como ignorante, culpable y de una mala teología opuesta a los planes divinos. Jesús afirma que la vida humana no termina en la muerte, ya que el poder de Dios no está limitado por las estructuras patriarcales. Una verdad primordial en la que debemos aceptar firmemente es la omnipotencia de Dios, que puede hacer todo en cuanto Él quiera, y no habrá lugar para dudar de lo prometido de Dios. Sabemos que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, y nosotros de la misma manera resucitaremos conformes a las mismas Escrituras. La ignorancia es la fuente de muchos errores y males.
Cuando hace referencia al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, recuerda lo prometido por Dios a su pueblo y garantiza la resurrección futura, haciéndoles entender de que hay otra vida después de la muerte. Qué privilegio y felicidad para cada uno de nosotros, donde el poder de Dios omnipotente es mi Dios suficiente, mi Dios eterno y un Dios infinito. Abraham, Isaac y Jacob no gozaban de felicidad en esta vida. Ellos estuvieron como extranjeros, como nosotros, sobre esta tierra, pero su enfoque estaba claro a ser ciudadanos de la patria celestial, que el alma es inmortal y el cuerpo resucitará un día para unirse con el alma. Finalmente tenemos el resultado de esta discusión, donde dice el versículo 33, el último versículo de este estudio, dice: al oír las enseñanzas de Jesús, la gente que estaba allí se quedó asombrado. Wow. Los saduceos regresaron avergonzados totalmente por las respuestas de Jesús. Pero la gente humilde de su entorno quedó admirado por la preciosa y sana doctrina. En dos cosas se admiraron. Primero, porque para ellos era nuevo esta doctrina, tal vez. Segundo, era una doctrina consoladora que produjo admiración. Como conclusión, acabamos de mirar tres métodos importantes donde Jesús enfatiza su autoridad como maestro y avergüenza una vez más a las autoridades religiosas en medio de la gente sencilla, que se maravillaron de la doctrina de Jesús. De la misma manera, hoy nosotros, como ministros de Dios, conocedores de la verdad, debemos proporcionar enseñanzas sujetas a las bases bíblicas, para que los incrédulos, al escuchar la verdad, crean y se maravillen de la sana doctrina. Nuestro reto hoy sea excavar a profundidad las sagradas escrituras, porque los tesoros no están en las orillas de la superficie, sino en la profundidad del océano, y así poder exponer de una manera clara y verdadera a nuestro rebaño y al mundo que nos rodea. Su desafío hoy sea llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a medida de la estructura a medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Haciendo una recapitulación, hemos visto 3 puntos importantes. Número 1, acusación a los saduceos del gran error de las grandes verdades de nuestra fe. Número 2, transformar la falsa pregunta sin fundamento y poner en su verdadera luz la doctrina futura de los creyentes. Número 3, argumento de Jesús basados en las escrituras de su rechazo de la resurrección. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.